Bienvenidos a su programa Sal y Luz del Mundo, un espacio de evangelización con la palabra de Dios que llega a tu corazón. Transmitiendo desde tu parroquia San Juan Macías, porque somos una sola familia para la gloria de Dios Padre. Somos la sal y la luz de este mundo para almas ganar. Hay que llevar con amor la bendición de este mensaje final. Muy buenas tardes, queridos oyentes, de nuevo con ustedes en este programa tan hermoso, en todas las tardes de 3:30 a 4:30, Sal y Luz del Mundo, de nuestra parroquia San Juan Macías y nuestra emisión SJM, con ustedes de nuevo, compartiendo estos temas tan grandes y maravillosos que hemos venido llevando en el transcurso de esta semana, lunes, martes y hoy es este día miércoles, para que sigamos nosotros atentos a esta emisión y todos los temas que estamos compartiendo con ustedes y ustedes también con nosotros. Porque no queremos dejarlos realmente de que se desconozcan muchas cosas de Dios cuando Él obra cosas grandes y extraordinarias, cuando Él siempre está presente en sus hijos y todos somos hijos de nuestro Señor. Qué grande es Él cuando nos da esa apertura de conocerlo más, de tocar sus evangelios, de tocar su vida pública, de tocar muchas cosas maravillosas en la fuerza y en la luz del Espíritu Santo. Y más en este tiempo ordinario que no podemos dejar de que ese Espíritu de Dios que recibimos se opaque fácilmente, sino que al contrario, tengamos mucha sed y hambre de Cristo y poder aprender cosas grandes y maravillosas que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Todos los días, oyentes, todos los días. Él no nos da solamente pedacitos y hoy sí y mañana no, hoy sí y mañana no. Nosotros somos los únicos que estamos acostumbrados en dar de a puchitos, de a pedacitos, de a goticas, porque pensamos que si damos todo de nosotros, mejor dicho, nos vamos a vaciar, ¿no? A quedar sin nada. O a sí. quedar sin nada. Pero no, grande es el Señor que Él lo hace todo y sabiendo Él que somos pecadores, que estamos enfermos, que estamos débiles, que estamos frágiles, pero Él no se cansa en darnos esos mensajes de amor, esos mensajes de aliento, esos mensajes que nos levanta y nos restaura todo lo que está enfermo, todo lo que está árido, todo lo que está triste, porque Él siempre viene con esas enseñanzas tan grandes y maravillosas que nos da esa fuerza, nos da esa luz, nos da esa esperanza, nos da esa perseverancia de siempre seguir con Él, para Él y con Él y por Él. Por eso hoy, queridos oyentes, antes de que empecemos o continuemos, ¿no?, que hemos venido hablando sobre la sanación. El lunes hablamos sobre la sanación del ciego de nacimiento en Juan 9. Me imagino que ya ustedes la han leído de nuevo, no solamente nos escuchen y ya guarden la palabra y nunca más se acuerden, no. Qué bueno irla repasando durante el transcurso de esta semana. Y también el día de ayer estuvimos hablando sobre el criado del centurión, que también lo encontramos en Lucas 7, del 1 al 10. Entonces, hoy vamos a tocar otra palabra también muy importante de sanación. Pero antes de llegar a esa palabra que ya tiene el Señor preparado para ti, vamos a ponernos en esa actitud de oración para que el Espíritu de Dios se siga glorificando y aprovechemos estos instantes, estos minuticos, estos segundos de oración para que ustedes le pidan a Cristo. Pídanle a Él porque Él es el único que nos da, Él es el único que nos levanta. Muy seguramente en el transcurso de la mañana no fue tan bien, o muy seguramente nos fue muy bien. Entonces hay que también darle gracias a Dios, no solamente cuando nos va bien, sino también cuando estamos abatidos, cansados y agobiados. Entonces también hay que darle gracias a Dios. Por eso, queridos oyentes, los invitamos a que nos pongamos en esa actitud para recibir la fuerza y la gracia, la luz, el discernimiento y el conocimiento que Cristo hoy tiene para nosotros en la fuerza y en la gracia del Espíritu Santo. Queridos hermanos, nos disponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, amadísimo Padre, por reunirnos en esta tarde. Gracias, amadísimo Padre, por congregarnos en este espacio, en esta emisión radial. Te damos gracias, Padre, porque hoy vamos a recibir la enseñanza de la sanación. Hoy vamos a comprender cuál es el sentido de la enfermedad, por qué nos ocurren todas estas cosas, Padre.
porque queremos aprender y aceptar, Señor, que si tenemos una enfermedad, tú te estás glorificando en nuestras vidas o en la vida de nuestro padre o de nuestro hermano. Queremos comprender, Señor, todo lo que ocurre alrededor de la enfermedad para glorificarte, para hacerte a ti grande, Señor, en nombre. Por eso te pedimos, Padre, hoy, que siendo servidores humildes, hagas a un lado nuestro pecado. Retíralo, Señor, de nosotros, para que podamos escuchar estas palabras de sabiduría que vienen de ti, que emanan de ti, Señor. Te pedimos, Señor, y te entregamos a estos tus servidores en esta mesa de trabajo, para que su mensaje, para que tu mensaje que llega a través de nuestro corazón, sea enviado a nuestros hermanos, a nuestros queridos hermanos, que tanto necesitan una palabra de confort, tanto necesitan una palabra para entender y comprender todo lo que ocurre alrededor de estas enfermedades. Te pedimos, amado Padre, especialmente por nuestros hermanos que nos escuchan en este momento, para que tú los liberes, Señor, de todas las cosas que no les permitan escuchar esta palabra. Límpialos, Señor, y haz de sus oídos perfectos para tu palabra, Señor, para que llegue esa palabra al corazón de mis queridos hermanos y transforme la forma en que ven la enfermedad, para que sean capaces de glorificarte, Señor, para que sean capaces de pedirte la sanación, Señor, para que sean capaces de entender, Señor, que si hay una enfermedad alrededor de ellos, eres tú quien se está glorificando en su vida y puedan pedirte la fuerza para aceptar esa enfermedad y seguir adelante. Te pedimos todo esto, querido Señor nuestro, en el nombre de tu santísimo Hijo Jesucristo. Envíanos al Espíritu Santo, llénanos y confórtanos para que esta enseñanza llegue y transforme la vida de nuestros hermanos. Amén. Amén. Bueno, queridos oyentes, ya después de haber recibido la fuerza del Espíritu Santo en esta oración que el Señor nos ha permitido, vamos a tomar toda esta parte de la sanación. El Señor nos habla de sanación física y también Él nos hace esa sanación de nuestro interior, ¿no? Espiritual, sí, la sanación tiene en este momento, según lo hemos entendido a lo largo de la enseñanza de esta semana, tiene dos aspectos bien importantes. Uno, tiene que ver con la sanación física. El Señor puede restaurarnos y lo vimos en la enseñanza del ciego de nacimiento, donde el Señor a través de su saliva y de barro volvía a armar, a reconstruir esos ojos de ese hombre y le devolvía la vista. Y mostraba grandes signos, no solamente para la persona que era sanada, sino para todas las personas que lo rodeaban en ese momento. Pero también nos dimos cuenta en esa misma enseñanza que la ceguera que tenemos es espiritual y que es el Señor quien a través de su propia acción, a través de su palabra, es la que nos abre y nos da ojos nuevos para entender y comprender lo que es la sanación espiritual. Yo creo que esa vista nueva que Él nos da es la luz del Espíritu Santo, ¿no? Es una vista nueva que a veces nosotros desconocemos porque no le entendemos quién es Él. Por eso hemos estado hablando muchísimo tiempo también sobre el Espíritu Santo, para que lo hayamos entendido y si lo hemos recibido con más veras, sepamos qué es lo que realmente estamos recibiendo a través de este tema de la sanación, que es Él nos sana de todas esas oscuridades, de todas aquellas cosas que nosotros nos aislamos de Dios, de que siempre nos hemos envuelto de la mentira, de los engaños, de lucha diaria por perseverar o por adquirir algún bien, por adquirir algún trabajo, por adquirir muchas cosas. Y eso nos va como aislando, ¿no? Nos va encegueciendo, nos va, mejor dicho, perturbando, nos va... Eso es lo que precisamente nosotros llamamos el mundo. El mundo nos aparta del Señor, el mundo nos retira del Espíritu Santo, el mundo nos mete en una pequeña esferita, en donde creemos que todas las dificultades nosotros podemos tomarlas y salir adelante, donde creemos que la salud la resolvemos a través de medicamentos exclusivamente, donde a veces pensamos que la salud es consecuencia de pronto del medio ambiente, de pronto de unos malos hábitos, y no queremos darnos cuenta que a veces es el Señor el que permite que en nuestras familias o en nosotros mismos ocurran ciertas situaciones, porque el mundo nos quita la luz, el mundo esconde la verdad y nos muestra únicamente lo que Él quiere. ¿Sí? Cuando nosotros estamos bien, pues qué placentero, qué bueno estar, pero cuando la situación está mal, es cuando ese mundo, cuando ese velo que el mundo nos puso sobre los ojos se cae y es cuando volvemos nuestra vista al Señor. Cuando hablamos del tema de sanación, queridos oyentes, no siempre piense que es para aquellos que están enfermos o postrados en cama o lisiados de alguna enfermedad, independientemente de la que ya un médico la haya diagnosticado. Tú también debes estar enfermo, yo también estoy enferma, todos andamos enfermos
realmente del espíritu que nos hace falta, que nos hace realmente movernos, que nos hace falta realmente pararnos, porque así como ese criado del centurión que vimos ayer, fue algo maravilloso, esa es una historia, ¿no? Él escuchaba también hablar de un tal Jesús, escuchaba. Lo mismo que el mismo ciego, escuchaba de un tal Jesús y él no sabía dónde estaba Jesús y muy seguramente Jesús estaba al frente de él y no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque estaba ciego. Así nos pasa a nosotros, en la misma ceguera no sabemos dónde está Cristo. Y muchos dicen que Cristo está en todo lado. Está todo en lado, pero es algo tan curioso que no lo reconoce que está en tu corazón. Mira que a veces pensamos que Cristo está en todas partes y cuando nosotros estamos pecando decimos, no, Él no ve. No, sí, aquí, Él está. Aquí nadie se va a dar cuenta. Está en todo lado menos acá. Ajá. Entonces mira que a veces usamos las palabras a la ligera. A veces que creemos, por ejemplo, entender lo que significa la enfermedad en la vida nuestra y resulta que no tenemos ni idea. Y de eso nos hemos venido dando cuenta a través de la enseñanza de estos días en donde hemos tocado el tema de la sanación. Ahora, ¿qué tan importante y qué tan bueno es que yo me forme para entender que a veces la enfermedad llega a la vida de nosotros para permitir la acción del Señor en una familia? A veces para congregar a los hijos en oración, a veces para congregar a toda una familia en oración. Y no nos damos cuenta. Y qué bueno que yo me forme en estos momentos en donde tal vez no hay enfermedad, tal vez no hay tribulación, para que cuando ocurra en mi familia, sea yo la voz precisamente que llame a toda la familia y la congregue a la oración, para que el Señor me use como un instrumento en esos momentos donde se presente la enfermedad. Es así, a veces nosotros nos dejamos llevarnos de Cristo, sabiendo que Él a veces permite ciertas circunstancias en nuestras vidas, como mire lo presentó en el ciego de nacimiento, que acogió también a sus padres, porque empezaron todos a preguntarle que si él era ciego de nacimiento por culpa de él o por culpa de los padres, ¿no? Entonces él recoge a toda una familia entera, a toda una comunidad, a través de esos milagros de sanación física que él hace, porque tras que él nos sana físicamente, también nos sana muy espiritualmente. Entonces, ¿quién está enfermo? Todos estamos enfermos, por eso todas las eucaristías son de sanación, porque todos los que van allá es porque estamos enfermos, necesitamos ser consolados, necesitamos ser liberados de la opresión, de la tristeza, de tantas cosas que a veces amanecemos, que a veces no entendemos. Voy a ponerlo en un término médico, necesitamos 2 medicamentos muy importantes en la Eucaristía. Uno es la palabra del Señor, porque cuánta falta nos hace enriquecernos. Y la segunda es el Espíritu, el cuerpo de Él. Nos hace falta el cuerpo para entender el Espíritu Santo y para que nos restaure físicamente, para que nos dé alientos para tomar esa semana que viene. Pero a veces nosotros ni siquiera nos acercamos a la Eucaristía, queridos hermanos. Sí, y tenemos otro alivio tan grande que es el perdón de nuestros pecados, ¿no? El sacramento de la reconciliación. Tú lo has dicho. Ese es el mejor medicamento que yo creo que todos nosotros queremos y necesitamos, el mejor antibiótico, es la mejor medicina, es lo que realmente hace quitar el dolor, reaccionar realmente en lo que uno está enfermo, decaído, abatido, sin esperanza, sin ilusiones, o sea, cada día como el cangrejo de para atrás y no realmente dar pasos hacia adelante. Muchos hermanos a veces me preguntan, Alexander, pero ¿por qué confesarse tan seguido? ¿Para qué hacerlo? O sea, con una vez al año estamos bien. Uy, no. Y yo te lo digo, yo pensaba igual que tú. Pero cuando me di cuenta, el edificio que yo estaba cargando encima mío por esperar un año, porque cada pecado es una piedrita, un ladrillito, un pedacito de cemento, y cuando tú llegas a 365 días cargando todos esos pedacitos que has ido sumando, no, olvídate. La carga es dura. Claro, y entonces ahí es cuando uno se cuestiona, pero ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué tantas tribulaciones? ¿Por qué todo se me pone tan congestionado? ¿Por qué peleo con mis hermanos? ¿Por qué peleo con mis tíos? ¿Por qué peleo con mi hijo? Porque no estás descargado, porque no has limpiado tu corazón, porque simplemente estás cargando un edificio enorme de problemas y no quieres entregárselos al Señor. Sí, y es tanto así que llevamos tanta carga en nuestro corazón de nuestros pecados que eso a veces rebota en nuestro cuerpo físico. Eso, hacia allá yo quería llegar. Rebota realmente, puede ser que la persona esté muy cargada de muchas preocupaciones, de muchas cosas, y también pues de sus pecados, y el primero que se afecta a veces es el corazón. A unos llega con el corazón, a otros llega con el cerebro, derrames cerebrales, a otros el hígado que se descompone, bueno, pasan muchísimas cosas.
los pulmones, los bronquios, el intestino, o sea, son muchas las cosas que se dan, y los cánceres, que esos están ya de moda, ¿no? Entonces, cuando ya se da uno cuenta, pero ¿por qué esta persona también que estaba ahí de un momento a otro con cáncer? ¿Sí? Por eso el cáncer es más silencioso que cualquier otra cosa. Supuestamente cuando uno tiene cáncer es que nunca ha sufrido un dolor. Generalmente ha pasado. Eso es lo que dicen los médicos, Ujú. que si usted tiene dolor, se va quejándose por un dolor. Y la persona piensa que es de pronto algún cáncer. Y el médico dice, no, porque hay dolor. Tan chistoso, ¿no? Ujú. Mire cómo realmente todo lo que uno absorbe en su vida, en su forma de ser y en la ceguera que nos encontramos, y realmente en toda la enfermedad de que nosotros no nos acercamos a la confesión, de que nosotros no perdonamos, de que nosotros no oramos, mire que llega una enfermedad silenciosa que se llama cáncer. Cuando ya es que ya explotó un dolorcito, Cuando ya va uno al tenemos médico, no, ya está. metástasis. Exacto. Eso pasa. Entonces, a veces el cuerpo no reacciona siempre con dolor, ¿sí? Las enfermedades a veces no reaccionan siempre con dolor. Yo siempre he pensado que cuando uno llega a un estado de enfermedad es porque ha acumulado demasiadas cosas. Ha Sí, acumulado claro, demasiado. dolores internos, ha acumulado malos sentimientos, ha acumulado malos comportamientos, malos hábitos. O sea, es decir, ha construido una cadena completa antes de llegar a la enfermedad. Y Sí. hemos tenido la oportunidad en la confesión de romper la cadena, hemos tenido en la fe, en creerle al Señor, la oportunidad de romper esa cadena, pero somos cieguitos, nos dejamos convencer por las cosas del mundo y cuando nos damos cuenta estamos atrapadísimos en una enfermedad, completamente agobiados y a veces hasta asfixiados de la enfermedad. Es así, y es tanto que nosotros pensamos que eso solamente le pasan a los viejitos, y eso no le pasa solamente a los viejitos. Ya ahorita cualquier edad, cualquier persona puede estar sufriendo. Pues es que yo tuve compañeros que salieron conmigo del colegio y no superaron los 25 años y tuvieron derrames cerebrales. O sea, aquí es donde uno se cuestiona, o sea, la sociedad está caminando tan mal, que las personas se están enfermando en unas enfermedades que teóricamente eran de edad avanzada en la juventud. De hecho, hay niños que han sufrido infartos. O sea, aquí ya se cuestiona uno y dice uno, wow, algo no estamos haciendo muy bien que digamos. Dirán muchos los que nos están escuchando, los oyentes dirán, pero ¿por qué los niños ya nacen así? O sea, que ellos cargan ¿qué? Si ustedes nos dicen que es por nuestros pecados y por las cosas, precisamente hay veces que se cargan todo lo que los padres llevan. Claro. Eso es lo que uno está gestando, queridas mamás. A veces uno hace la gestación en su embarazo con muchas situaciones difíciles que uno está cruzando. No es siempre todos los días estar llorando, no es siempre todos los días estar Eufóricos. Sí, o estar quejándose. O de no. mal genio. Hay veces que los nervios atacan muy fuertemente en ciertas partes también de nuestro cuerpo y de nuestra vida, y nos vamos debilitando, y porque vamos llevando tanta carga en nuestro corazón que no nos confesamos, eso estamos transmitiendo a nuestros hijos en la gestación. Por eso hay muchos niños que nacen ya con muchísimos problemas. Con muchas dificultades. Demasiados son los problemas, independientemente, como a veces también dicen los médicos, que viene de genético, ¿no? O sea, Generacional. Eso. Entonces, aquí hablamos de las cadenas la generacional, sí. Claro. Los médicos dicen que es algo genético, ¿no? Ellos hablan Claro. de eso, pero nosotros lo decimos como tú dices, Pero mira, genéticamente. Mira, a nosotros hablamos hace un tiempo de las cadenas generacionales. Yo lo recuerdo bien. No hace mucho hablamos de la sexualidad y de la ausencia de la oración en la sexualidad. Totalmente. Y todo el tiempo hemos recalcado la importancia de la reconciliación de papá y de mamá. Y de mamá. Y mira, Padres a hijos, hijos a padres. hoy estamos hablando de la enfermedad y hemos dicho, es una cadena completa de circunstancias que nos están llevando a la enfermedad. Ahora Sí. el Señor dice, y lo vemos en su palabra, que a pesar de todo eso que ha pasado atrás, cuando yo coloco mi confianza en el Señor, Él puede volver a poner unos ojos nuevos, perfectos. Es así. Pero nosotros no nos dejamos realmente ni consentir, ni sanar, ni liberar del propio Dios. Más o menos la actitud de nosotros se parece a que cuando el Señor está haciendo el barro empezamos, ¿y para qué está haciendo ese barro? ¿Y a dónde Sí, me como va a lo poner? hizo con el ciego de Y Jericó. cuando Él levanta el dedo para colocarlo, entonces hacemos un ademán de cabeza para quitarnos y dice, no, pero usted a mí no me aplique eso. Es así.
O sea, cuando uno realmente físicamente ve, uno rechaza a Cristo porque está ciego internamente. Exactamente. Este ciego de nacimiento era ciego de nacimiento y era ciego físicamente. Por eso él se dejó lo que Jesús quería hacer con él, Porque él quería ver. porque él Pero quería a ver. veces La nosotros- ansiedad de él era ver. Claro, nosotros a veces no queremos quitar el pecado, sino no sentir la enfermedad o estar sanos. Pero no queremos darnos cuenta que atrás de esa enfermedad puede haber un pecado Es así. o una cadena de pecados, que es lo que hemos dicho. Entonces, por eso te decía, la actitud nuestra es que cuando Él nos va a aplicar el barro, hacemos el ademán. Cuando nos dice, vaya y lávese allá a la piscina de Siloé, nos Sí, quedamos porque Él lo muy envió. sentados. Y muy seguramente cuántas veces el Señor nos ha enviado quitándonos la ceguera, pero seguimos queriendo seguir ciegos. Mira, ¿cuántas- Porque no queremos ser enviados, no queremos restaurarnos, No queremos creer. sumergirnos en la No, presencia de no Cristo, queremos. como le pasó al ciego de nacimiento. Tú lo has dicho, mira, ¿cuántas personas han recibido oraciones en los hospitales? Y el Señor Ujú. les dice, levántate que estás sano, y siguen acostados pegados a la Sí, UCI. porque la voluntad del hombre no quiere. Claro, el Señor dice, ve y lávate los ojos en la piscina de Siloé, y ahí te dice, levántate, estás sano. Y no le creemos al Señor, seguimos conectados a todas las máquinas. Es así. Entonces, por eso la actitud que tenemos con el Señor es quitarnos. Por la poca fe que tenemos, Alex, y también por la poca oración que hay en nuestra vida. Y en nuestras familias. ¿Sí? O sea, no hay oración, queridos oyentes. Eso es lo que nos está realmente matando a nosotros los seres humanos y los hijos de Dios. Porque todos somos hijos de Dios. El que es bautizado es hijo de Dios. Entonces, todos somos los hijos de Dios. Todos hemos sido bautizados. Pero precisamente nos está matando realmente la poca fe y la poca oración. No nos hemos aferrado a Cristo ni siquiera en la oración. Solamente tomamos a Cristo es como para pedir. Es solo que avanza nomás. Y que me duele y que ya, y que me ayude, que quiero salir de esta, que mire mi problema, que ayúdeme, Señor. Y muchos también nos dicen, por favor, ore por esto y esto y esto y esto. Pero la apertura de corazón de la persona está terriblemente Nula. abandonada. No existe. No hay una apertura de corazón y mucho menos hay oración. ¿Cuántas familias? Por eso hay tanta violación intrafamiliar. ¿Por qué? Porque no hay oración. ¿Usted cree que cuando una familia ora realmente de corazón, alma y espíritu, se violenta de esa forma? Yo no creo, yo realmente no creo. Si realmente una familia que es orante se acepta, se comprende, se perdona, ora y se entregan, ¿sí? Y son capaces de ponerse el pie en el zapato del otro. Pero si yo no oro es muy difícil. Me pueden hablar muy hermoso de Dios, pero sí, ay, tan bonito. Yo no sabía. Algún día lo conoceré. Yo O no vamos sabía. a ver cuándo. Es que ustedes lo pueden ver y yo no lo veo. Ustedes lo pueden sentir y yo no lo siento. Entonces, como ustedes lo sienten y lo ven, pues hagan. Oren más bien por mí porque yo no siento nada ni puedo hacer nada. Y esa es la flojera fácil, ¿no? Sí, El Señor nos acaba de poner el barro y dice, no, pero ¿por qué no van ustedes y se lavan los ojos? Es Es que es así. más fácil. es Esa así. es la flojera a la que yo me hacía referencia. No queremos de corazón, no queremos. Porque que no el Señor tenemos nos haga. esa ansia y ese querer como lo quería el ciego en nacimiento, porque quería ver, quería mirar cuál era el día, quién era el sol, cuál era la noche, ¿sí? Ujú. Entonces él quería ver, por eso era su ansiedad. Nosotros como no queremos nada, entonces pues lo pasamos en alto, relativamente muy en alto. Entonces dice uno, qué tristeza. Y lo mismo le pasó al criado del centurión, él enfermo, ¿y qué hace ese centurión? Pues luchar para que su criado se sanara, pero fue tanto así que él intercedió. Él y puso a las otras personas también a interceder, a orar, ¿sí? Y él solamente por escuchar que había un Jesús por ahí andando, que ni siquiera tampoco lo conocía, él fue y lo buscó también, ¿sí? Qué hermoso. O sea, él intercede por su criado y pone a otras personas también a interceder por la sanación de su criado. Tú me pones aquí en una encrucijada. ¿Cuántas familias que se ven abocadas por la enfermedad no utilizan las redes sociales para pedir oración? Sí, Ahí sí no demasiado. funciona. Pero para hacer un comentario de fútbol, no, eso sí hay que ponerlo inmediatamente. Es así, es así. Se les abre ese espacio para que llamen de verdad y estén atentos y inscriban sus peticiones, que se está haciendo oración, y personas que no dicen, ay no, más bien no, pero sí buscan maridos, ¡Qué pereza! qué pereza. O sí buscan los amigos por el Face. Claro, qué vergüenza. Eso para el chisme es buenísimo.
es así. Pero para convocar a toda una unidad, y voy a decir una unidad porque son muchísimas personas, hacer una oración por una persona enferma, no, ahí sí no se puede. No, ahí sí no dice me gusta, me gusta, me gusta. Ahí sí ese mensaje no trasciende. No, ahí como que se paraliza el computador, se paralizó todo. Se le paraliza a uno el Sí. dedo Pero para darle ponen enter. cualquier bobadita de imagen o cualquier cosa, ahí sí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y hay muchos que se dicen, uy, le gustó eso, voy a colocar otra porque mire cuántos amigos ya no me gané con que me dijeron me gusta, me gusta, me gusta. Y no, es una falsedad total que estamos nosotros realmente haciendo y nos estamos nosotros mismos engañando. Qué tristeza, pero es que es así. Entonces yo pienso que la ceguera, queridos oyentes, hoy el Señor te está hablando a tu corazón. Deja abrir tu corazón. Tu corazón está triste, está abatido. Muy seguramente no quiere ver la luz. No quiere saber de nadie, no quiere que te hablen, no quiere escuchar ni siquiera algo de música, no quiere que alguien te consienta, porque hay veces que pasa eso. Llega el ser humano que no le gusta que ni nadie lo consienta, que nadie le hable, que nadie le dé explicaciones, sino sentirse aislado, porque muy seguramente se siente importante sintiéndose así. Y resulta, querido oyente, que muy seguramente puedes tener una enfermedad que te está aislando en ese silencio, te está aislando en esa soledad, te está aislando en dispersarse de todas tus cosas, en alejarse de una comunidad, en alejarse de sus amigos, en alejarse hasta de la misma casa, ¿sí? Y hay veces hasta alejarse del mismo esposo o la misma esposa. Ya toman una actitud de silencio que dice uno, y aquí, ¿cómo se comprende a un ser humano de esta forma? ¿Cómo se comprende? Y seguramente hay muchos hermanos que frente a una noticia, por ejemplo, de un cáncer, guardan silencio sepulcral. Sí, Se es van así. a la tumba en silencio. Nadie supo sino hasta cuando fueron a las exequias que estaba enfermo. Cuando esa persona había podido hablar con toda la familia y haber pedido que oraran. Y pedirse en perdón Y, antes de que la claro, persona fallezca. de dar la oportunidad de reparar muchas cosas. Pero- Aunque fallezca o no fallezca, hay que reparar muchísimas Sí, cosas. claro, claro. Y nosotros pensamos que para irle a pedir perdón es que ya la estamos matando. No. Sí. O es Está en sus que... últimas, entonces ahí se aparece todo el mundo. Exactamente. O si no, el enfermo también dice, que ya me van a enterrar. No, 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 no. No nos cerremos a esos espacios tan importantes que el Señor tiene para con uno. Y son momentos que hay veces que sean los últimos momentos. Entonces, si no lo aprovechamos tanto tiempo de vida que nos permitió el Señor, pues aprovechémonos en los momentos que ya sean los últimos de nuestra vida. Parémonos, queridos hermanos, no nos quedemos ahí muertos, sin vida, sin pedir perdón, sin pedir misericordia, sin decirle a Cristo, ayúdame, estoy contigo. Quiero siempre emprender todo mi camino en ti. Estoy abatida. No quiero nada, pero todo lo quiero contigo, Cristo. O sea, es algo maravilloso que nos pongamos en esa actitud para abrir esos espacios al Señor y no encerrarnos como siempre nos gusta, ¿no? Nos encantan las conchitas para meternos allá y escondernos del mundo. Es increíble cuántas veces, y yo he escuchado de muchos hermanos, que qué vergüenza que se enteren que yo tengo un cáncer. Sí, O qué vergüenza que se enteren que yo tengo una leucemia. Qué vergüenza que se enteren. ¿Cuál vergüenza? Vergüenza así. nos debe dar de no confiar en el Señor y decir, yo convoco a toda mi familia para que ore por mí. Muchos tendrán grupos, otros asistirán a otras, ¿cómo se llaman? Reuniones, otros estarán en asambleas, otros serán servidores en otros lugares y podrán convocar no solo la oración de una familia, sino la oración de muchas personas alrededor de esta persona, no solamente para aceptar la enfermedad, sino para darse esa oportunidad del perdón, para Es que así. se glorifique el Señor en esas familias y repare y reconstruya muchísimas cosas. Pero como nos da vergüenza y nos encanta la conchita, pues simplemente nos vamos del mundo. nos vamos escondiendo, con nos la vamos enfermedad escondiendo con todo. y sin la bendición del Señor en nuestra familia. ¿Por qué? Porque somos egoístas, porque seguimos viviendo en el pecado, porque nos da miedo reconocer que somos débiles frente al Señor. Es verdad, queridos oyentes, hay muchas cosas que tenemos que cuestionarnos y decir, realmente, Señor, de que estoy enfermo. Lléname de tu presencia para poderme reconciliar contigo y levantarme en victoria, para no quedar siempre abatido, sino siempre restaurado en ti. Por eso, queridos oyentes, ya regresamos con nuestra segunda emisión del programa del día de hoy. Te adoro.
Te adoro, Dios, te alabo, Dios. Te adoro, Dios, te alabo, Dios, te adoro, Dios, te alabo, Dios, porque eres el Rey. Porque eres el rey de mi vida. Porque eres el rey de mi vida. Porque eres el rey de mi corazón. Porque eres el rey de mi vida, porque eres el rey de mi corazón. Vamos, pueblo de Dios, levanta tus manos y adórale conmigo. Te adoro, Dios, te alabo, Dios, te adoro, Dios, te alabo, Dios, porque eres el Rey, porque eres el Rey de mi vida. Porque eres el Rey de mi vida. Porque eres el Rey de mi corazón. Porque eres el Rey de mi vida. Porque eres el Rey de mi corazón. Porque eres el Rey de mi vida. Porque eres el Rey de mi corazón. Porque eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi corazón. Sois la sal que puede dar sabor a la vida. Sois la luz que tiene que alumbrar, llevar a Dios. Regresamos a tu programa Sal y Luz del Mundo. Qué bueno es estar aquí. Bueno, queridos oyentes, de nuevo con ustedes en esta segunda emisión de nuestro programa Sal y Luz del Mundo. Hemos estado hablando sobre todo de la parte de la sanación, pero yo les quiero hacer a ustedes una pregunta antes de continuar. ¿Qué harías tú si te dijeran que tienes 24 horas de vida? ¿Qué harías? ¿Qué harías con esas 24 horas de día?
Me imagino que muchos pueden responder muy abiertamente en decir, no, pues yo me podría jugar, no, pues yo voy a tomar, no, pues yo voy a abrir más espacios y a entregarme a mí mismo. En fin, pueden haber muchas respuestas cuando uno le diga, ¿qué vas a hacer en 24 horas de vida? Te quedan solamente 24 horas. Hoy, queridos oyentes, vamos a tocar precisamente a través de esta pregunta que les estamos haciendo, vamos a tocar una cita bíblica que nos va a llevar de pronto a reflexionarla mejor. No de pronto responder por responder, porque podemos responder muchas cosas muy vagas, muchas cosas muy elementales. Podemos dar una respuesta muy incierta o a nuestro acomodo porque, pues como sabemos que es mentiras, entonces podemos dar respuestas cualquiera. Pero realmente esta palabra que vamos a tomar en este programa, para que finalicemos este programa dando una respuesta más coherente y realmente veamos y vivamos que solamente nos quedan 24 horas de vida. Por eso vamos a tocar del Evangelio San Mateo 9, del 1 al 8. Subiendo a la barca, pasó a la otra orilla y vino a la ciudad. En esto le trajeron a un paralítico postrado en una camilla. Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: «Este está blasfemando». Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente terminó y glorificó a Dios, que le había dado tal poder al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Bueno, queridos oyentes, si nos damos cuenta, la pregunta que le hicimos es: ¿qué puedes tú hacer en 24 horas que te quedan de vida? ¿Qué harías tú en 24 horas que te quedan de vida? Hemos compartido esta palabra del Santo Evangelio según San Mateo y nos dice sobre la curación de un paralítico. Muy seguramente todos estamos paralíticos y nos hacen esa pregunta. Por eso damos unas respuestas a veces muy vacías o muy incoherentes o muy vagas, ¿no? Pero entonces aquí el Señor sí nos da unas respuestas muy claras para que empecemos todos a cuestionarnos y darnos cuenta de que hay que darnos esas respuestas muy coherentes y muy conscientes, que es que subiendo a la barca pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. En una camilla. Si usted está paralítica en tu casa, en tu trabajo, estás paralítica en una cama, ¿qué tú harías? ¿Qué tú harías? 24 horas. 24 horas. Vienes postrado hace mucho ratico, este paralítico en una camilla. ¿Qué tú harías en esas 24 horas de vida que el Señor te dice que tienes? Y mire lo que sigue diciendo en ese mismo versículo, en el versículo 2, dice: viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mire esa fuerza que el Señor nos da. Si Él mismo le dice: tú que estás en una camilla, tú que estás postrado en una cama, tú que estás paralítico porque no has podido pararte ni nada, no has podido hacer nada en tu vida, pero te quedan 24 horas de vida. Mire lo que el Señor te dice. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, te dice a ti, hermano: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo creo que muchos de nosotros dijimos de todo un poquito en esas 24 horas.
pero nadie dijo, me alcanzaré en 24 horas a arrepentirme y a pedirle perdón a Dios. Yo creo que ninguno. Yo creo ¿Sí que es la respuesta que Cristo sí piensa por nosotros? Yo creo que ninguno, o sea, todos pensamos en ir a donde los papás, o estarme con mi esposo, o ir con los hijos, o pasear, o bueno, gastarse todo el dinero que tienen, pero yo creo que ninguno pensó en la reconciliación. Nadie, nadie. Yo pienso que todos pensamos es en vivir lo mejor. En el mundo. Seguimos Es vivir lo con mejor en el mundo, en sí. el mundo. O sea, es vivir lo mejor en la misma parálisis que venimos durante mucho tiempo. Qué tristeza, ¿no? Yo creo que voy a cambiar un poco la pregunta tuya ahora para que la veamos desde el otro punto de vista. Si estamos 24 horas después de haber muerto, donde vayamos a estar, ¿de qué nos hubiéramos arrepentido de no haber hecho? Oh, claro. Sí, claro. ¿Qué es hubiera verdad. sido importante haber hecho 24 horas antes? La confesión, el arrepentimiento. Ahí se ve el mundo en una dimensión distinta. Sí, porque si yo llego ante la presencia de Dios y no aproveché esas últimas 24 horas de vida con un corazón contrito y arrepentido para liberarme de esa parálisis de mis pecados que he vivido el tiempo que cada uno de ustedes haya vivido, tantos años, y no se pudo haber parado ni siquiera en el mismo instante de morir. Pero cuando ya uno muere, entonces dice uno, uy. Voy a poner una imagen así mental rápida. Tú llegaste ahí al otro lado y el que estaba al pie tuyo en la cama, padeciendo, también llegó. Pero mientras tú llegaste al purgatorio, él llegó al cielo. Solamente por haberse arrepentido y, por ejemplo, haber recibido la unción de los enfermos. Sí. Y estando allá 24 horas después, tú no quisiste recibir la unción de los enfermos. Y la diferencia fue toda en el cielo. Entonces pensemos, ¿qué pasa 24 horas después de haber muerto? ¿De qué nos arrepentiríamos de no haber hecho, de no haber recibido? Pero qué hermosa la pregunta que el Señor la pregunta no, la respuesta que el Señor nos da. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Mire, es que ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, como diciendo, ánimo, hijo, ven, pídeme perdón porque ya tus pecados son perdonados. Solamente te falta que me diga, perdón, Señor, porque te he ofendido en esto, en esto y en esto y en esto. Es lo único. Pero yo pienso que es lo último que nosotros pensamos y por eso seguiremos paralizados todo el resto de vida. Todo el resto de vida. ¿Qué pasa si es una persona que lleva cargando una enfermedad muchos años? Y mira la respuesta del Señor. Uy, sí. Y hay mucha gente que lleva años llevando una Padeciendo dolencia. una enfermedad. Sí. Mira la Hasta en palabra del silla de Señor. ruedas, en muchas complicaciones. En muchas situaciones, muchas dificultades. ¿Cuál Sí. es la respuesta del Señor? Ánimo. Ánimo. Tus pecados te son perdonados. Es que Él lo conoce todo y Él lo que quiere es que nos paremos de esa cama, de esa camilla, de esa pesadez, de esos pecados que nos tienen ahí azotados. De esa tristeza, de ese agobio que tenemos por la enfermedad, de esa depresión en la que a veces nos dejamos meter por cuenta de la enfermedad. Mire lo que sigue diciendo el Señor en versículo 4, es que está muy interesante esta sanación. Jesús, conociendo sus pensamientos, ¿sí? Ya Jesús sabía cuáles eran nuestras respuestas a la pregunta que nosotros le hicimos. Dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y andas. ¿Sí ve? ¿Sí ve nuestra parálisis cómo anda, querido oyente? Nuestra falta de fe, realmente. Es que no tenemos fe. Nosotros le cuestionamos al Señor todo. El Señor nos dice, ánimo. Y ánimo en la mitad de esta enfermedad, 25 años padeciendo esto, y usted me dice ánimo. Y es que hasta ni tenemos fe de carbonero, porque cuando estamos así, lisiados de alguna situación física que nos pasó, independientemente de las cosas, que cada uno de ustedes que nos está escuchando está incapacitado, a veces nosotros ni siquiera la fe de carbonero nos dice, oiga, quiero pararme aquí, ayúdame, me quiero parar, quiero recobrar mis fuerzas, quiero levantarme de esto que ya no me deja. Ni siquiera la fe de carbonero. Quiero sentirme sano en el Señor.
Exacto. Y si no muevo esa fe, Carbonero, que ahí dicen, que por ahí dicen que hay, y si una fe raquítica, ni siquiera la fe raquítica lo hace a uno mover. Imagínese si nosotros realmente tuviéramos esa fe que mueve montañas, todo. Yo creo que no había ningún paralítico. Yo creo que estando en la enfermedad, alguien que recaiga en la enfermedad por alguna razón diría, yo estoy sano en Cristo Jesús y este recaimiento no es del Señor. Y en Cristo Jesús me levanto y continúo viviendo. ¿Cuántas personas que, por ejemplo, tienen su quimioterapia, que salen tan mal, poniendo Sí. su confianza en el Señor, están perfectas 2 horas después? Es así. Si tú, queridos oyentes, te pone esa mano en tu corazón y le deposita toda la fe a Cristo Jesús, yo creo que la respuesta que tú diste al comienzo, ahora la vas a cambiar. Yo creo que la estás cambiando tanto porque es que el Señor aquí nos dice, ¿cómo quiere que yo les diga? O sea, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Sí? Él lo conoce todo de nosotros. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y andas? ¿Por qué nos cuesta tanto al ser humano pedir perdón? Y Hay aceptar. muchos que les cuesta, pero como si, mejor dicho, le fuera a pasar quién sabe qué. Y yo creo que ni prometiéndole el cielo y la tierra, hay unos que no. Pues que está prometido el cielo, está prometida la felicidad, está prometido prometida la todo. unidad de las familias, está prometido la vida plena y no queremos, nos cuesta soltar, nos cuesta Totalmente. aceptar que el Señor nos perdona, nos cuesta. Sí, es algo impresionante, pero cierto. Cierto de que a nosotros nos cuesta muchísimas cosas dejar en nuestra vida, dejar ese pasado, dejar ese recuerdo, dejar tantos dolores que nos causaron y que causamos, dejar todas aquellas cosas que nos atamos fácilmente y nos dispersan totalmente. Qué tristeza, ¿no? Tenemos en la vida 2 opciones, quedarnos cargando toda la mugre que traemos y vivir una vida infeliz, vivir una vida triste y llena de remordimientos, de si yo hubiera hecho, si yo hubiera estado, si yo hubiera ido, o entregarle todo eso al Señor. Por eso es que no avanzamos. Aceptar ese perdón y comenzar a caminar una vida nueva. Mira, voy a volver al tema de matrimonios, ¿cuántas personas habían podido salvar su matrimonio? Y 25 años después de haber vivido solos, se arrepienten de no haber aceptado una palabra de perdón y haberse unido. Qué tristeza, ¿no? Es muy triste. A veces por el orgullo, la prepotencia, a veces vence más que la humildad, ¿no? Porque nos cuesta ser humildes, no a bajarnos ante el hombre, porque es que muchos dicen, es que yo por qué me voy a pedirle perdón a ese o a esa, ¿sí? O porque yo me voy a arrodillarme ante un hombre. No, es que nadie se va a arrodillar ante un hombre, ni nadie va a dejar de ser la persona que se va y pide perdón. O sea, nosotros no cambiamos, antes al contrario, nos renovamos, nos llenamos, nos enriquecemos de la fuerza del Espíritu de Dios. Yo diría que pisamos una vida nueva. Cuando Sí, claro. aceptamos cuando quitamos todo ese yugo viejo y recibimos el del Señor, lo que realmente recibimos es una vida nueva, una vida llena, una vida en plenitud. Una vida que realmente está llevada en la fuerza del Espíritu Santo. Se renuevan hasta nuestras mismas arrugas físicas que podemos tener las pategallinas en los ojos. Claro. Hasta cosmética nos hace el Señor. Sí, claro. Pero mira, yo pienso lo siguiente, el Señor nos muestra un estado de enfermedad para que apreciemos realmente la salud. Porque cuando tenemos salud, ni siquiera nos damos cuenta que estamos con salud. Es más, nos levantamos, vivimos el día y nos acostamos y ni siquiera le decimos al Señor, gracias Señor por este día y por la salud que tú me has dado. Ni siquiera. Solo cuando no la tenemos es que la anhelamos. Anhelamos tener esa salud. Entonces, queridos hermanos, hay que mirar bien. Hoy les decía al inicio del programa, queremos entender todo lo que pasa alrededor de la enfermedad. La enfermedad no solamente es que nos sentimos enfermos y se acabó el mundo. No, hay muchas cosas alrededor de la enfermedad. Hay que creer en el Señor, hay que entregar esa enfermedad en las manos del Señor, hay que glorificar al Señor en la enfermedad. Pero lo más importante es creerle que
que Él nos perdona pecados y nos levanta a una vida nueva, nos levanta a una vida de gracia, nos levanta a una vida de perdón. Por eso es que aquí dice el capítulo 6 lo que estás diciendo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, vuelve y nos dice, ¿no? Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El Señor tiene poder de perdonar los pecados. Y a veces nosotros no creemos que el Señor es el único que perdona los pecados. Ni viendo al paralítico caminando creemos. No porque así le pasó al pobre ciego de nacimiento. Todos le cuestionaban que por qué. Y aquí yo le quiero hablar a todos los que acabando de salir de una confesión, en las puertas del templo dicen, yo creo que a mí el Señor no me perdonó. Sí, claro. A veces hay muchos que salen de la confesión y no se creen perdonados. No se creen. No se creen, no lo sienten. Porque es que ponen la fe en ese acto del sacramento del perdón, la ponen es en el sacerdote. Y depende de lo que el sacerdote le diga. Entonces, eso es como si la persona dijera, eso me pasa a mí, o es lo que dijo el sacerdote, sí ve que yo tenía razón. Yo creo que es o más sea, por podíamos ahí. justificar muchas cosas. Es que el sacerdote no me dijo lo que yo quería escuchar y creo que quedé Exacto. mal confesado. Eso. Y resulta que se nos olvida que no es el sacerdote que perdona nuestros pecados, es Jesús. Por eso aquí Él se lo está diciendo al paralítico. Soy yo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. Es el único. Quiere decir esto que aquel hermano que tenga la certeza que el Señor le perdonó pecados, está sano. Es declarado en Cristo Jesús sano. Sí, si tú crees que Cristo te perdonó, levántate y andas. Y anda. Abandona ese estado de enfermedad, ese estado de tristeza, esa postración de cama y levántate. En Cristo Jesús, levántate y dale el poder al Señor y glorifícalo. Sí, porque ahí nos falta mucho esa gracia de reconocernos que somos nada y que todo lo es Cristo. Que somos pecadores y que el único que perdona los pecados es Cristo. A veces no tenemos muy bien claro esta parte y por eso mucho nos confundimos y dispersamos mucho esta situación. Que realmente nosotros nos dejamos llevar es de lo que los demás nos digan. Y mira, ¿cuántos hermanos que han sido sanados, que le han creído al Señor, que se han parado, que han dado testimonio? Viene uno que no tiene fe y le dice, pero ¿usted quién lo sanó? El Señor no existe. Fueron los medicamentos y los mandan verdad, atrás. le quitan la gloria a Cristo. Lo mandan atrás de nuevo, hermano. Entonces nunca te dejes quitar la gracia. Nunca dejes de creer que el Señor tiene el poder para perdonar pecados y para levantarte de esa cama, para sacarte de ese estado de postración, para sacarte de esa enfermedad. Y el que se encuentre enfermo físicamente en estos momentos que nos estés escuchando, di en el nombre de Cristo Jesús, me levanto porque me voy a confesar, porque me voy a liberar de todo esto. Y hay muchos enfermos que realmente están en casa, postrados o en las clínicas, y fue el sacerdote a hacerles el sacramento de la confesión y a veces no creen. Mira, hermano, si tú no tienes fe que Cristo lo puede todo, que es el único que perdona nuestros pecados, es el único que sana, es el único que libera, si tú no lo crees, estamos perdiendo el año. Y vuelvo y repetimos la pregunta que le hicimos al comienzo. ¿Qué tú harías si tuvieras 24 horas de vida? Si tú no tienes fe, tú puedes decir muchas cosas incoherentes que pudieras tú hacer en 24 horas del día. Te voy a dar un ejemplo. ¿Para qué me levanto de acá si me quedan 24 horas de vida? Sí, hay muchos que dicen, aquí estoy, que pase rápido el tiempo y que me muera ya. Póngame ahí un programa de televisión rápido para que me pasen las horas. ¿Es así? O está el hermano que toma la acción del Espíritu Santo y dice, me declaro sano y me levanto. Y este último día me lo vivo con toda la plenitud de la vida. Es así. ¿Por qué? Porque no tenemos fe, no tenemos esperanza, no tenemos confianza, no creemos que hay alguien más poderoso que nosotros, porque podemos estarnos ya en un punto de agonía, de una enfermedad, de una parálisis totalmente, que no creemos que existe Jesús.
Pensamos que la palabra que nosotros le estamos compartiendo, queridos oyentes, esa palabra quedó en la época pasada, que en esa época no existe nada. Y muy seguramente si has tenido que acudir a diferentes formas de sanación, de médicos, de citas, de muchas circunstancias, de pronto de operaciones, y nada te han hecho, pues muy seguramente puedes tener un bajo estima, Tienes la confianza muy bajita. muy decaída. Pero hoy el Señor te dice, ánimo. El mismo te dice acá, ánimo, ánimo, ánimo. Levántate y andas, ánimo, ánimo. No te quedes ahí. No te quedes consintiendo a veces las enfermedades, porque es que una vez es consciente mucho la enfermedad. Yo creo que la contemplamos. La consiente y duerme hasta con ella. Exacto. Ya nos parece extraño que hoy no amaneció doliéndome la espalda, hoy no me amaneció doliendo la pierna, hoy no amanecí con mareo, hoy no amanecí con malestar estomacal. ¿Cómo es Esto que ya le- nos parece extraño. ¿Cómo es que le dicen los que sufren, los que están a cada momento enfermos? Hipocondríacos. Hipocondríacos. Así muchas veces nos sucede a nosotros y por eso ya no tenemos ni forma de vida, no queremos vivir, nuestro ánimo está por debajo. Por eso el Señor te dice, levántate, ánimo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, como diciendo, vete desde en el momento que tú quisiste enfermarse o se enfermó y de ahí tú no has evolucionado, desde ahí tú no has emprendido la nueva vida. Hoy el Señor te hace esa invitación para que no nos quedemos paralíticos en vida, porque es que a veces estamos paralíticos en vida. Y no solamente aquellos que están en una cama ni están enfermos. Tú puedes estar haciendo muchas cosas, pero estás un paralítico porque no sabes qué estás haciendo. Y es la misma invitación para aquellos hermanos que están en pecado. Es tiempo de abandonar el pecado. Ánimo, hermano. Busca un sacerdote y renueva tu vida. Renueva toda tu existencia. Cambia, entrégale la vida al Señor y glorifica. Permite que el Señor se glorifique en tu vida. Cambia, no te quedes ahí esperando a que ahí cuando haya un sacerdote una oportunidad yo me confesaré. Pueden pasar muchos años, es tiempo de levantarse, de moverse y de ir y buscar Sí. un sacerdote. Esta es la enfermedad que realmente la gran mayoría del ser humano está padeciendo, el no confesarse. Ujú. Y las enfermedades físicas abundan cada día más. Y recuerda que te dijimos que las enfermedades físicas comenzaban con el pecado, con malos Sí, hábitos, claro. con malas conductas, con malos comportamientos, con una manera inadecuada de hablar. Entonces libérate, hermano, no te dejes congestionar por ese tipo de cosas para que en unos años tú seas el que está ya postrado. Desde hoy te estamos advirtiendo y te estamos diciendo que el Señor quiere glorificarse en tu vida. No permitas que por tu propia negligencia, por tu propio querer, te metas en una enfermedad. Por eso el paralítico que le dice a Jesús, él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres del perdón. Es un poder, el perdonar es el poder tan grande y maravilloso que el Señor nos permite todos los días y a cada momento. Somos nosotros que no lo queremos realmente utilizar, no nos acordamos, no nos interesa. ¿Qué criatura en el universo tiene ese poder de perdonar o de pedir perdón? Ninguno. Ninguno. Solamente Cristo. Pero precisamente volvemos a la confesión. Hay muchos que solamente que piensan que es solamente el Padre que es el único que confiesa. El Padre no. El Padre es un instrumento, el sacerdote es un instrumento en ese momento de la confesión. El que perdona los pecados es Cristo Jesús. Entonces no podemos decir que es que por los sacerdotes, porque es que siempre buscamos excusas y quejas, ¿no? Y justificarnos. Entonces yo no he podido ir hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años a confesarme porque tuve una experiencia muy fea con un sacerdote y entonces él tiene la culpa. Y tras que somos así, le echamos la culpa al pobre Hay sacerdote. dos buenísimas. Una, no, es que yo no voy allá porque el sacerdote me conoce y qué pena que él sepa lo que yo hice. Lo que yo hago. Ujú. Y la otra es, pero es que ese sacerdote no me conoce y yo hablo con él y va y me regaña. Sí, son muchísimas. Uy, Alex. mira, sí, es que definitivamente, o sea, nos ponemos a hablar de las excusas que le ponemos al Señor y yo te lo decía, la actitud que tenemos es que el Señor nos va a aplicar el barro en los ojitos y nos quitamos. El Señor nos dice, ánimo, levántate de esa cama y nos agarramos a la cama más duro.
Claro, nos agarramos a las cosas materiales, Es que me nos duele. agarramos a la misma enfermedad, Es que me duele, es que a si los me apegos paro, de los me sentimientos. caigo, es que si dejo de tomarme los medicamentos, mejor dicho, ¿quién sabe qué me pasa? No, pongamos la confianza en el Señor y Ante demos todo. un paso adelante y pronto te darás cuenta que hasta los médicos se sorprenderán de decir, usted Sí, ya no claro, necesita de medicamento, porque lo hemos visto. No, esto Eso lo es estamos así. diciendo porque nos lo inventamos, no, lo hemos visto, es real, eso pasa. Hay testimonios de personas que han salido de metástasis. Sí, hay muchos casos que se han visto que uno dice definitivamente la gloria de Dios todavía se manifiesta en este tiempo y se seguirá manifestando en todos los tiempos, Así será. pero es la gloria de Dios. Qué maravilloso, queridos oyentes, que de verdad empecemos a cuestionarnos, a mirarnos, a interiorizarnos un poco en nuestra vida, porque a veces ella está abatida, está cansado. Muy seguramente tú, el que nos está escuchando, has perdido muchos negocios, has perdido de pronto mucha plata, has perdido a un ser querido y se agobia y ya pierde la fe. Lo primero que nosotros sacamos de taquito, ¿no? Tener fe en Cristo. Pero saber de que sin la fe en Cristo no podemos hacer nada. Y nosotros tenemos que liberarnos también de esa parálisis para que todos seamos libres de caminar, levantados en el nombre de Cristo Jesús, no sometidos a las otras personas que realmente no quieren salir de esa zona de confort, no quieren salir de la Tú lo has parálisis. Hay mucha gente que no quiere salir de la parálisis, ni de la ceguera, ni de la enfermedad del criado centurión. O sea, son 3 clases de enfermedades muy bonitas. Son 3 oportunidades que el Señor nos ha dado para darnos cuenta y el Señor nos ha formado. ¿Qué ocurre en la enfermedad, alrededor de la enfermedad? ¿Por qué Sí. llegamos a la enfermedad? Pero lo más bonito es por qué no salimos de la enfermedad. Sí, a veces nosotros no queremos aceptar la realidad de la vida y siempre pensamos que estar enfermo es como peor que una pesadilla, ¿no? Que no tiene un fin, o sea, una salida sin fin. No, sí, hay muchas enfermedades que sí, tú te puedes levantar, pero depende de tu fe que tenga con Cristo Jesús. Y ve pronto, acójalo para que Él, que es el único que perdona nuestros pecados, Él te pueda perdonar los pecados a través de un sacerdote, ¿no? No es que van a buscar ahorita a Jesús, pues lo tiene en su corazón y usted buscándolo y usted con Él en el corazón. Y si no se puede mover de la cama, dígale a la persona que tiene más cerca, tráigame un sacerdote, pero ya. Sí. No es en media hora ni en 20 minutos, es ya. Necesito un sacerdote ya. Sí, ya por eso también los pobres párrocos, ¿qué tal que se pongan ahí a sentarse a ver quién generosamente entra al despacho o a la sancristía o al lugar templo. donde él se encuentre a que lo confiese? ¿Quién? Nadie. Por eso realmente tiene que dar uno a mostrar lo que uno realmente quiere hacer. Pues yo nunca he visto que un sacerdote diga, a ver, los primeros 10 de la banca van conmigo allá a confesión de una vez terminando la misa. No, difícil. No, no. Ellos son respetuosos como el Señor es respetuoso Sí. con nosotros. Si tú quieres venir, ven a mí. Si no quieres venir, tienes todo el tiempo de la vida para darte cuenta. Es así. Por eso, queridos oyentes, reflexionen sobre esta pregunta que le acabamos de hacer. Las citas bíblicas que queremos compartir con ustedes para que ustedes entiendan más cuál es el proceder, cuál es la gracia que el Señor realmente quiere de cada uno de nosotros. Entonces, no nos cerremos a como yo sé, yo puedo y voy a ver. No, abrámonos a un espacio que muy seguramente es desconocido, pero no importa, porque en ese espacio está Cristo Jesús, que es tu corazón el que desconoces. Bueno, queridos hermanos, no queremos irnos sin antes recordarles que queremos sus comentarios en el muro del Facebook de la página de la parroquia. Estos programas se transmiten de 3:30 a 4:30 de lunes a viernes y el día sábado de 11 a 12. A 12. Entonces, queridos hermanos, no pierdan estas emisiones, no pierdan estas enseñanzas. Permítanle, si ustedes se llenaron con esta enseñanza, contarle a alguien que vean que la necesita, algún enfermo, alguien que no ha aceptado todas esas condiciones que tienen y que las puedan escuchar en la repetición de 8 a 9:30 de la noche. Entonces, queridos hermanos, ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Nos Síganse encontramos- cuestionando con esa preguntita y Síganse. te hacen una buena respuesta en sus vidas. Sí, así sea. Entonces, queridos hermanos, los esperamos mañana. Tienen todo el resto del día para cuestionarse en estas preguntas que hemos hecho el día de hoy, para darse en cuenta si han o no glorificado al Señor en esta su enfermedad.
Que Dios los acompañe y el Espíritu Santo permanezca con ustedes para siempre. Amén. Amén. Chao, chao, hermanos.